Hola, hola. Dios les bendiga grandemente. Aquí estamos para compartir pequeñas reflexiones que nos van a llevar a ese conocimiento de la verdad que es Jesucristo nuestro Señor, para poder obtener libertad de todas las opresiones que estamos viviendo. Amén. Les saludamos desde aquí, de Huntsville, Alabama, en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Voy a estar poco a poco los martes a las 6 de la tarde, conforme Dios me vaya dirigiendo. Voy a estar trayendo estas reflexiones que no me cabe ninguna duda de que van a ayudar, edificar, fortalecer, romper cadenas para la gloria, honra y alabanza de Dios. Y voy a estar hablando sobre salud mental a la luz de la palabra de Dios. Salud mental a la luz de la palabra de Dios. Así que va a ser una secuencia de mensajes conforme el Espíritu Santo me vaya dirigiendo para la gloria de Dios. Así que voy a orar en este momento y voy a pedirle a Dios su dirección para poder hablar de este tema que realmente está afectando a millones de personas en el mundo: salud mental. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estar aquí para poder compartir e impartir tu palabra, Señor. Salud mental a la luz de tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que podamos entender tu perfecta voluntad para poder abrazar, Señor, esa libertad por la cual tú has pagado a precio de sangre hace más de 2000 años en la cruz del Calvario por amor a cada uno de nosotros. En esta hora, desde ya te doy gracias, honra y gloria, Padre, y a aquellos que se conectarán hoy o en alguna oportunidad y verán este video, Señor, yo sé, Padre, que tú los vas a bendecir. Lo más importante, que te conozcan a ti, porque en ti está la libertad verdadera, en ti está la salvación del alma. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Dios les bendiga. Egna, Dios te bendiga grandemente también. Ahí a los que están conectados, donde 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, su presencia está en medio de su pueblo. Doy inicio en estos minutos a salud mental a la luz de la palabra de Dios, haciendo una búsqueda, ¿verdad?, de información basado en lo que está pasando en el mundo entero. Me encuentro que 1 de cada 5 adultos en Estados Unidos, por ejemplo, padece de una enfermedad mental a lo largo de su vida. En este momento, esta es una información actual, casi 10 millones de estadounidenses, 1 en 25, viven con un trastorno mental grave que incluye, preste atención a esto, depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Una vez más, 10 millones de personas aquí en Estados Unidos, un promedio de 1 de cada 25 personas, una vive con un trastorno mental grave que incluye depresión, ansiedad y trastorno bipolar. Esta información la tomé de Community Health Network. Y la Organización Mundial de la Salud estima que al menos, estos son cifras alarmantes, de hecho Manu en uno de los programas también con Robert lo había hablado, 322 millones de personas en el mundo padecen de depresión. Un 18% más que hace una década. O sea que en 10 años subió el índice un 18%. Estamos hablando de 322 millones de personas en el mundo que padecen depresión. Es una cifra totalmente alarmante. Y para poder entender un poquito más, lo primero que quiero yo compartir e impartir en esta tarde
es el versículo de casa, porque a la luz de la palabra, en Proverbios 23:18, nueva versión internacional, dice: cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Una vez más, a todos aquellos que escuchen esta programación, cuentas con una esperanza futura, la cual jamás va a ser destruida, dice el Señor. Ahora voy a hablar un poco qué es la salud mental. Según el diccionario, algunas de las definiciones está asociada, qué importante es esto, a nuestro bienestar emocional, a nuestro bienestar psicológico y también social. Vamos a entender un poquito más. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de salud de la mente. Entonces, para poder reflejar esa salud mental, necesitamos entender que habla del bienestar emocional de un ser humano, psicológico y también social, que esto a su vez afecta la forma en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos o enfrentamos los problemas de la vida o las responsabilidades diarias de nuestras vidas. Entonces, para entender un poquito más, si hay salud mental, hay bienestar emocional, lo vuelvo a repetir porque es importante, psicológico y social. Ahora vamos a ver algunas de las características de las personas que tienen salud mental, que tienen bienestar. Son personas que esto también de investigación y aparte lo que el Espíritu Santo me ministra a través de la palabra, con tanta verdad, Dios dice que seamos agradecidos siempre, que esa es la voluntad de Dios, dar gracias en todo, y esto es tremendo. ¿Por qué? Fíjate que científicamente una de las características de que una persona tiene un bienestar, ¿verdad?, emocional, psicológico, hablando de la psiquis, hablando de la mente, ¿verdad?, y social, es que es una persona agradecida. También disfruta de lo simple de la vida. Siempre tiene proyectos que cumplir, se enfoca en lograr los sueños, tiene el sentido también de ayudar a los demás, afronta sus responsabilidades, se levantan de cada caída y aprenden de los fracasos. Y algo sumamente importante, contribuyen al bienestar de la comunidad y muchas cosas más. Entonces ahí vemos que si hay salud mental en nuestras vidas, o sea, emocional, psicológica, en nuestra mente, vamos a estar agradecidos, vamos a disfrutar lo simple de la vida. Vamos a tener proyectos, vamos a esforzarnos, vamos a luchar para alcanzar los sueños de nuestro corazón. Vamos a caminar con responsabilidad en nuestras vidas. Pero algunas características de las personas que tienen problemas mentales, presta atención, son aquellas personas que suelen aislarse, que no disfrutan ninguna actividad, sentimiento de pérdida de propósito, reniegan de la vida, se quejan, sentirse vacío. Es muy usual que sientan pérdida de interés. Muchas veces se sienten inferior a todas las personas. Y cualquier área que sea afectada de nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, cualquiera va a afectar las tres áreas de nuestras vidas. Según la ciencia, también hay personas que sienten dolores y molestias que son inexplicables y tampoco difícil descubrir científicamente qué le está pasando. Hemos ministrado, hemos experimentado y hemos vivido muchas veces ministrando personas que se sienten mal, que tienen ciertos dolores, molestias, que son inexplicables y cuando van al doctor definitivamente no le encuentran absolutamente nada. Muchas personas también, las características de tener algún problema mental es sentirse vacío, confundido. Cambia también de carácter, después voy a estar hablando de eso. Vive preocupado, vive con miedo.
tiene los cambios de humor severos, que eso le genera problemas a sus propias relaciones. Está atado por lo general al pasado. Entonces, muchas veces dicen también escuchas voces y cree cosas que no son ciertas. Y también tienen pensamientos destructivos, o sea, pensamientos suicidas. Y una frustración constante. Estos son algunas de las características de una persona posiblemente en depresión, tema del cual voy a estar hablando quizás varios martes con la ayuda del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios tiene. Entonces, si nosotros identificamos algunas características que florecen en nuestras vidas, de las que hemos hablado, le tenemos que pedir a Dios cada día que nos ayude. Porque hay propósitos para nosotros. Nosotros no estamos por casualidad aquí. O sea, tenemos propósitos en Dios, pero si no tenemos interés, perdemos la fuerza, no hay energía. Muchas veces también afecta, no podemos dormir, o sea, tenemos insomnio. Y a veces no sabemos por qué también cambia, ¿verdad? Nuestra manera de alimentarnos y entendemos que la ansiedad empieza a consumir nuestras vidas. Son características que son señales que necesitan ayuda. Ahora, entonces estas características por lo general son de las personas depresivas. Y yo quiero recordarles esto porque me parece que viene a colación y lo he testificado como en 3 oportunidades. Usted sabe que Dios me ha librado de la depresión. Fueron 29 años muy difíciles que he pasado en mi vida, pero para la gloria de Dios, Dios rompió la cadena. Entonces es un tema que no solo Dios ministra a mi vida por lo que Él ha hecho, sino porque lo he vivido. Pero también como pastor o como siervo de Dios he ministrado, y nunca me voy a olvidar esa mujer en Nueva York que fuimos a visitar con la pastora Lili, que era mamá, era madre. Fuimos a la casa a llevarle un mensaje de la palabra de Dios, no la conocíamos, alguien nos dijo que necesitábamos ministrarla y bueno, estuvimos hablando, lo más bien, ella nos recibió, le hablamos del Señor, esto y que el otro. Todo estaba bien, hasta que le pregunté cómo se llama. Cuando le pregunté cómo se llama, entonces ella me dijo Dolores. Quizás ustedes que están aquí en la congregación se van a recordar de testimonio de lo que yo he compartido para la gloria de Dios. Esta mujer dijo Dolores y empezó a llorar amargamente. Entonces, en ese silencio uno no podía ministrar absolutamente nada, pero el Espíritu sabía que había una herida en ese corazón que solo Dios conocía. Para algo Dios lleva la palabra a las vidas y hoy está usando todos los medios para llegar ahí, para llevar salud mental, bienestar emocional, bienestar psicológico y también bienestar social para que te puedas desarrollar y dar los frutos conforme a la voluntad de Dios. Cuando esta mujer nos dijo, me llamo Dolores, y empezó a llorar, después de esa angustia, de esa tristeza que estaba cargando, que la agobiaba, empezó a venir una liberación y ella suelta estas palabras de las cuales quedamos realmente asombrados, porque ella dice, mi madre me puso Dolores, porque el día que nací, cuando fui creciendo, ella me dijo que yo fui un dolor y seguiré siendo un dolor para mi vida. O sea, le dijo a la hija, a la madre, que la hija era un dolor y que iba a continuar siendo un dolor para su vida. Terrible. Obviamente, una persona infeliz, una persona sin ganas de luchar, de seguir adelante y con pensamientos totalmente frustrantes, buscando la muerte como solución a todos esos sentimientos. Una vez más estaba atado al pasado y hay muchas personas que viven de esa manera. Y yo te voy a dar muchas buenas noticias de parte de Dios en este día, porque la salud mental, a la luz de la palabra de Dios, que haya sido un dolor para las personas que vos creías que te iban a amar, no significa que tu vida no vale, tu vida vale. Tú no eres culpable de haber venido a este mundo. Estás en los planes y en los propósitos de Dios y tienes que entender que tú eres especial y que tu vida vale.
Y Dios puede ayudarte a salir del pozo más profundo de la depresión. Cuando uno ve esta situación y cuando uno mira salud mental, familias, estamos hablando de millones de personas que están en depresión en el mundo entero. No estamos hablando de un número mínimo, estamos hablando de 322 millones de personas que padecen alguna enfermedad mental y muchos están hundidos en la depresión. Imagínate. Todo esto genera mucho dolor y mucha impotencia. Y tristemente, la depresión es una de las causas que lleva a muchos, desde los 10 años a 40 y algo de años, independientemente de la edad que tenga, según la Organización Mundial de la Salud, a quitarse la vida, al suicidio. Muchos niños están en depresión, muchos jóvenes están en depresión, muchas madres están en depresión, muchos padres están en depresión. Tienen ese sentir en su corazón. En la Biblia tenemos varios ejemplos que podemos entender un poquito más. Por ejemplo, Jeremías 20, 14 al 18. Escucha bien lo que este siervo de Dios declaraba en un momento de su vida. Maldito el día en que nací. Maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito el hombre que alegró a mi padre cuando le dijo, te ha nacido un hijo varón. Que sea tal hombre como las ciudades que el Señor destruyó sin compasión. Que oiga gritos en la mañana y alaridos de guerra al mediodía. ¿Por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción y para terminar mis días en vergüenza? Fíjate lo que este hombre declaraba. Hay muchas personas que se sienten identificados con esta declaración. Hay muchas personas que han maldecido el día en que han nacido y si tuvieran que volver atrás no elegirían volver a nacer. Yo fui uno de ellos que maldije el día en que nací. Pero fíjate qué palabras que este hombre, que este siervo de Dios estaba expresando. Cantidad de pastores que se han quitado la vida. Cantidad de personas que caen en ese decaimiento tan profundo que voy a estar dando la definición de depresión científica. Y también vamos a ver lo que Dios dice al respecto del mismo. Pero esto es un síntoma tremendo. Esto es un estado de coma profundo, espiritual y emocional, que el profeta estaba sintiendo al igual que muchas vidas. Si tú estás en tu mente maldiciendo el día que naciste, como dijo él, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito el hombre que alegró a mi padre diciendo, te nació un hijo varón. Terrible. ¿Por qué Dios, decía el profeta, no me dejó morir en el seno de mi madre? Estamos hablando de salud mental a la luz de la palabra. Cuentas con una esperanza futura, la cual jamás será destruida. Tu vida vale. Dios te ama. Son buenas noticias. Tienes que entender, porque si tú te sientes identificado, ¿por qué Dios no me dejó morir en el seno de mi madre? Así ella habría sido mi tumba y yo jamás habría salido de su vientre. ¿Por qué tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción? Y para terminar mis días en vergüenza, o sea, una frustración total, una angustia total, una tristeza profunda total, una depresión total, extrema.
porque ya no tenía en sus pensamientos el propósito, lo había perdido. Expresaba lo que sentía por lo que estaba viviendo, porque esta es la otra parte de lo que vamos a hablar. Y también hubo otra persona en la Biblia, Job, capítulo 3, versículos 3 y 4, una historia muy conocida, pero quiero que prestes atención porque pareciera que Jeremías conocía lo que Job había declarado en alguna oportunidad. Había perdido absolutamente todo, hasta sus propios hijos, ya no daba más, estaba súper enfermo. Pero fíjate la declaración de esta persona: que perezca el día en que fui concebido y la noche en que se anunció ha nacido un niño, que ese día se vuelva oscuridad, que Dios en lo alto no lo tome en cuenta y que no brille en él ninguna luz. Él estaba diciendo, wow. Él estaba diciendo que perezca, que no exista directamente, que muera ese día en el que yo nací, en el que se anunció el nacimiento de un niño, que se llene de oscuridad, que Dios en lo alto no tome en cuenta ese nacimiento definitivamente, que no brille en él ninguna luz. Maldición tras maldición, echando. ¿Por qué? Obviamente no había salud en la mente de estas personas. Y les recuerdo también esa mujer que yo testifiqué que en alguna oportunidad había sido clienta de la pastora Lili, una señora mayor que siempre venía con una cara amargada, sin sonrisa, con una tristeza muy aguda, muy profunda, que solo Dios conocía el corazón de esa mujer. Abuela, tenía su hija, nietos, y ella iba de vez en cuando, y la pastora nunca la vio sonreír, hasta que ese día llegó y vino sonriendo. Y la pastora se sorprendió y le dijo, qué bueno verte así, verte sonreír. ¿Sabes cuántos hijos quieren ver sonreír a sus padres? Yo te digo que no es fácil. ¿Sabes cuántos hijos les gustaría ver armonía? Les gustaría ver paz, felicidad en sus hogares, en el rostro de sus padres. Yo no tuve esa oportunidad de niño. Yo veía a un padre totalmente amargado. Ausencia de Dios en su corazón. Y esta mujer, cuando le dice a la pastora, le dice el motivo por el cual ella estaba feliz ahora. Y le dijo, murió mi madre. ¿Cómo puede llevar a una señora mayor la muerte de la madre a sacarle una sonrisa? Obviamente que no había sanidad en el corazón, sino que ella sintió una liberación momentánea, porque recuerdo el sufrimiento de su niñez, porque dice que le pegaban demasiado, que la despreciaban, que era la peor de la familia, que le hacían arrodillar sobre piedra y caminar con las rodillas, o sea, avanzar en rodillas peladas, sangraban las rodillas en penitencia, y ella era la sirvienta de medio mundo, en todo en ese hogar. Entonces tenía un rencor y un odio terrible, que también esto lleva las vidas a pensamientos suicidas y pierden la fuerza para poder seguir adelante. Por eso es que tenemos que ver a la luz de la palabra lo que Dios tiene. Salud mental. Salud mental. Es lo que Dios quiere, lo que Dios anhela para nuestras vidas. Bienestar emocional, bienestar psicológico, mental, la mente, campo principal de batalla. Por eso es sumamente importante. Y Dios me dio una de las definiciones para la depresión conforme el Espíritu Santo me ha guiado a mí, ¿verdad? Entonces escribí estas palabras.
mientras reflexionaba en los tópicos que vamos a estar tocando todos los martes a las 6 de la tarde, salud mental a la luz de la palabra. La palabra tiene el poder para romper las cadenas que te atan y libertarte de la opresión que estás sintiendo. Roba los momentos felices a su familia. Una de las características, encarcela la risa en nuestro interior, llevándolo al punto muchas veces de perderla. Roba, mata y hace abortar los sueños de muchas personas. Afecta a las personas que amamos. Entonces el Espíritu me ministraba para dar esta definición a lo que es la depresión. Como la definiría como renuncia consciente o inconsciente momentánea a la vida. Renuncia consciente o inconsciente momentánea a la vida. Es cuando ya quedas en blanco, como que te es mejor morir que vivir. Como que bajas los brazos y ya no quieres seguir porque no sabes cómo seguir y porque no tienes la fuerza cómo seguir. Para esto tenemos que entender lo que puede llegar a causar la depresión y después voy a estar hablando de la definición científica también de la misma, como hemos hablado. Pero algunos de los puntos que pueden llegar a causar son las experiencias vividas, la influencia del entorno donde nosotros crecimos y también recuerdos hirientes de abusos físicos y emocionales, quizás, entre otras cosas. Por eso es que tenemos que tener en claro lo que Dios tiene y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Yo te voy a dar varias buenas noticias de parte de Dios hoy. Y te voy a dar la primera con la cual comencé. Proverbios 23:18. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. A todas estas personas que están con estos sentimientos, con estas características que hemos nombrado, que quizás no tienen ya la fuerza o se sienten tan vacíos, se sienten inferiores a los demás, quizás ya no quieren y se preguntan por qué siguen viviendo. Las cosas no le han ido bien en la vida y lo único que hace es verbalizar lo que sienten en su interior. Es porque tu psiquis, tu mente, campo principal de batalla, está siendo oprimida y no te deja ver que hay solución en Dios. Hay oportunidad en Dios. La Biblia dice en Marcos 9:23 que si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Esta es una de las soluciones. Si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Tienes que saber que tu vida vale. ¿Dónde está escrito? Juan 3:16. El amor que Dios te tiene aún, que dio su vida en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucas 19:10. Él vino a buscar y salvar lo que se perdió. Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Lucas 4:18 en adelante, Él vino a libertar al cautivo. O sea, Dios conoce lo que estás viviendo. Yo no sé quién está atrás de la pantalla, solo los nombres que puedo llegar a ver, pero tienen que saber que Dios sí los conoce y sabe lo que estás viviendo. Y Dios quiere llevarte bienestar emocional, pero para tener una estabilidad emocional, para poder enfrentar la vida, para poder luchar por nuestros proyectos, levantarnos cuando nos caemos con la ayuda de Dios, necesitamos definitivamente comprender que necesitamos alimentar nuestro espíritu, porque si alimentamos nuestro espíritu vamos a estar fortalecidos a nivel emocional.
Vamos a sentirnos fortalecidos para poder luchar por los sueños que Dios puso en nuestro corazón, por nuestra familia. Entonces los pensamientos de muerte, los pensamientos de soledad, los vacíos que albergamos en nuestros corazones, los miedos y los temores van a empezar a desaparecer. Y lo que va a quedar es la luz de Cristo en nuestro corazón. Por eso te hablo, y no de una religión, te hablo del Todopoderoso. Te hablo de aquel que te conoce, aquel que te ama, de aquel que conoce a tus hijos. Por eso es sumamente importante recibir esta salud de parte de Dios, mental, aceptando que tu vida vale. Por eso en Proverbios 4:23 al 27, en la traducción, la palabra de Dios para todo dice, y esto lo he predicado, ante todo cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Ahí hablamos de las características muchas veces del problema de una persona, alguna de las causas que puede ser que te lleve a la depresión, a sentirte inferior, a tener el autoestima destruida, al creer que no vales para nada, al creer que no te aman, que no te aprecian, que no te valoran. Los pensamientos. Entonces te tenés que preguntar en esta tarde, ¿por qué pensás lo que pensás? Porque lo que sentís es porque has sido afectado por una experiencia vivida por lo general. Entonces esa experiencia que marcó tu corazón producen pensamientos que muchas veces terminan siendo destructivos, y esos pensamientos llevan a impactarte emocionalmente, positivamente o negativamente. Y si cada vez te vas arrinconando más y cada vez te vas abandonando más a luchar por la vida, entonces cada vez te sientes más infeliz por lo que estás pensando y golpea tus emociones, te está robando la fuerza. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de abrirle tu corazón a Dios de verdad, porque va a haber bienestar cuando tu mente es tocada por la palabra, por el Espíritu. Tenés que entender que todo problema tiene solución y el suicidio no es la solución. Yo vengo acá a hablarte de parte de Dios. Dios puso en mi corazón comenzar estos tópicos de la salud mental. Obviamente el martes con la ayuda de Dios podemos seguir profundizando lo que es la depresión y vamos a tocar el otro tópico de lo que es la ansiedad, que te lleva también a esa depresión. Fíjate en Proverbios 12:25, la Biblia de las Américas dice, esto lo voy a tocar el otro martes con la ayuda de Dios, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, mas la buena palabra lo alegra. Entonces, si nosotros entendemos esta verdad, estás escuchando buenas noticias, a veces la mente escucha malas noticias, tus propios pensamientos que están atados al pasado y al dolor, que está en tu corazón, está en tu alma, está en tu vida, en el rincón más profundo que Dios solo lo conoce, y tu expresión, verdad, corporal, tu rostro manifiesta la amargura que hay en tu corazón, definitivamente esa te lleva a esa ansiedad, a esa inquietud de ánimo, a esa desesperación que te va a terminar también deprimiendo. Pero la palabra, la buena noticia, que se puede, hay testimonio. Este servidor está acá por la gracia de Dios. También intenté en varias oportunidades quitarme la vida, pensamiento suicida. O sea, el enemigo trató de destruir mi vida, trató de robarme la oportunidad de ser padre, de ser abuelo. Pero Dios llegó justo a tiempo y por eso estoy predicando su palabra, para la gloria, honra y alabanza de su nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Hay salud, hay bienestar, hay salud mental a la luz de la palabra, porque la luz te lleva a ver aquello que los problemas y el dolor no te pueden mostrar. Entonces los pensamientos son sumamente importantes cuidarlos, porque van a terminar controlando tu vida, porque lo que pensás es lo que vos sentís. Y ahí es donde lo que sentís emocionalmente te llevan a tomar ciertas decisiones que pueden atentar contra tu vida y con la vida de las personas que tú amas. Por eso hay muchos padres que han matado a sus hijos, madres que han matado a sus hijos, y viceversa, hijos que han matado a sus padres. Es terrible. Si hay 322 millones de personas en el mundo que tienen un problema de salud mental, y muchos de ellos hundidos en la depresión,
Y ese alto índice de suicidio fue a causa de una depresión extrema de las personas, cuando ya se sienten absolutamente nada, cuando ya no entienden que ellos valen, cuando han sufrido mucho, en otras palabras, para declarar lo que estos personajes bíblicos han declarado. O como esta mujer Dolores, que la madre la había dañado toda la vida diciéndole que era un dolor para su vida y va a seguir siendo un dolor para su vida. Hasta que Dios llegó a su corazón, pudo recibirlo como Señor y Salvador personal y llorar y desgarrar y entender que no podía seguir atada a esa maldición que habían soltado sobre su vida. Tú y yo no podemos seguir atados al sufrimiento del pasado. Dios nos va a ayudar para que esas cadenas se rompan. Hoy tenés que salir de ahí porque hay presente para ti. Y si hay presente, hay futuro para ti. Si tú estás escuchando algún momento y te vas a conectar, es porque hay presente. Y si hay presente, hay futuro. Quiere decir que el pasado pasó. Tenés que dejarlo en las manos de Dios para la gloria de Dios. Tenés que entender esto. La salud mental a la luz de la palabra. Es sumamente importante el entorno en lo que nosotros crecimos. Por eso, para ir cerrando ya en este minuto, te invito a que sigas buscando a Dios, que sigas confiando, porque esto es parte de la solución. Esto es parte de obtener salud mental, bienestar emocional, psicológico y social, donde nos podamos llevar bien y ser parte de la bendición, de aportar, de ser personas productivas en este mundo. Pero si no tenemos fuerza y en nuestra mente sigue pensando y vivimos mal, es porque estamos atados, definitivamente. Estamos atados. Hay ausencia de Dios. Pero Dios es fiel. Y Dios ha permitido que en esta tarde hablemos un poco de salud mental a la luz de su palabra. Todos los personajes bíblicos, Job, Jeremías, esta mujer, este servidor, somos testimonio que cuando la luz que es Cristo nuestro Señor, a través de su palabra, con la ayuda de su Espíritu, entra en nuestros corazones, entonces la esperanza crece. La mente queda libre para la gloria de Dios. Y ahora nos enfocamos en lo que Dios tiene y no en lo que no tengo. En lo que Dios quiere, y no solo en lo que yo quiero, sino en lo que Él anhela. Y no me doy cuenta y entiendo por la palabra de Dios que mientras yo camine, ¿verdad? Siga a Dios, siempre voy a andar en la luz. Entonces hay muchas personas que están hundidas, sin esperanzas, en depresión, y no ven la solución, y no sienten que tienen la fuerza para poder salir. Pero hoy Dios te está llamando para que le abras tu corazón. Yo no sé cuántas personas están con pensamientos suicidas. Yo no sé cuántas personas sienten que ya no tienen fuerza o que no valen. No sé cuánto dolor hay en tu corazón. Pero lo único que sé es que Dios te ama, que tu vida vale, que no eres una casualidad. Tú eres el propósito de Dios. Por eso es muy importante que puedas cobrar fuerza en este día y enfocarte en lo que Dios quiere que te enfoques, en tu bienestar. Y el toque de Dios va a ser posible lo que tú no has podido lograr hasta este día. Yo te invito para cerrar, que vuelvas a escuchar este mensaje si te conectaste tarde, que ores, y que vuelvas a tomar esta palabra que ha salido de parte de Dios a través de mi vida como instrumento en sus manos para su gloria y para su honra, para fortalecernos, para libertarnos, para ayudarnos, para decirnos que se puede estar bien, que se puede ser feliz, pero necesitamos ese toque de Dios. Necesitamos luz en nuestro interior y Jesucristo es la luz. Jesús es la luz. Lucha por tu bienestar. Levántate en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor.
Lucha por tus hijos. Acércate a Dios. Clama a Dios. Como siempre digo, uno que se levante en el hogar. Uno que ya no quiera seguir viendo la depresión, la amargura, la tristeza, el dolor. Uno que se levante a creerle a Dios, a rendir su vida a Dios y a luchar por su familia, a luchar por sus hijos. Uno que se levante, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él vino a sanar al quebrantado de corazón, a vendar sus heridas, a dar libertad al cautivo, a pregonar las buenas nuevas de salvación, a dar vista a los ciegos, a que tú puedas ver lo que el dolor no te deja ver, lo que la frustración no te deja ver, lo que el fracaso no te deja ver, lo que Dios te quiere mostrar, que cuentas con una esperanza futura la cual no será destruida y que tu vida vale. Yo te voy a invitar a que de vuelta vuelvas a escucharlo cuando tengas tiempo. Haz tu tarea de las características de las personas que son saludables mentalmente. Y fíjate las otras, que he dado varias, pero hay cualquier cantidad más que vamos a ir profundizando y tocando el próximo martes a las 6 de la tarde, porque voy a continuar, si Dios me lo permite, hablando de salud mental a la luz de la palabra de Dios. Y todo esto, ¿sabes por quién fue? Por ti. Porque Dios te ama, porque quiere lo mejor para tu vida y porque es lo mejor para tu vida. Porque Dios ama a tu familia. Porque Dios valora tu vida y valora tu familia. Por eso vino a este mundo en la persona de Cristo y entregó su vida por amor a ti, por amor a los tuyos. No permitas que el pasado siga gobernando tu mente, porque al gobernarla, la esclaviza. Y no podés seguir así con estos sentimientos en tu corazón. No podés seguir así. No podés seguir escapando. Tenés que enfrentarlo y tenés que levantarte, porque tenés derecho a ser feliz. Tenés derecho a estar bien. Tenés derecho a que tus hijos se críen en un ambiente de paz. Tenés derecho a que tus hijos te vean reír y que tú veas reír a tus hijos. Tenés derecho. Por eso, hoy te invito a que le abras tu corazón a Jesucristo, porque Él es la palabra viva. Y yo sé que el que comienza la obra no la abandona, Él la va a perfeccionar. No te va a abandonar jamás. Pero ábrele tu corazón y dile: Jesucristo, te necesito, Señor. Creo en ti, dile, aunque no te veo, y tú conoces mi mente, tú conoces lo que siento, lo que vivo. Tú sabes todo lo que me pasa, aún hasta lo que pienso. Perdóname, Dios, por todos mis pecados, por todos mis errores. Creo que moriste por mi vida, dile, y que el Padre te resucitó. Hoy te pido, por favor, que obres un milagro en mi interior y que a la luz de tu palabra me des vida para tu gloria y para tu honra. Que esas cadenas, Dios, se rompan en el nombre poderoso de Jesús. Que esas cadenas se rompan en mi familia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ese sentimiento de tristeza profunda, de vacío, de soledad, de sentirte, muchas veces de sentirme nada en mi vida porque tú eres Dios y tú lo sabes todo, Señor, se vayan, Padre. Dame la fuerza para luchar, la sabiduría para decidir y la estabilidad emocional para resistir. Ayúdame, Espíritu de Dios. Hoy declaro que tú eres mi Señor, Jesús, y mi Salvador. Ese pasado te lo entrego y lo pongo en tus manos, mi presente, mi futuro, mis sueños, mi ser en integridad. Y declaro
que todo lo que me has hablado, esas buenas noticias, Señor, van a dar frutos en mi mente para tu gloria y para tu honra. Darán frutos en mi familia, en toda mi descendencia, en tu nombre, Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Le damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo. Cuando toca el tema de la depresión, de la salud mental, a la luz de la palabra, obviamente que hay varias posibilidades que la mente se enferme y que haya muchos de estos trastornos que hemos hablado al principio. Lo que Dios pone en mi corazón, hacerlo a la luz de la palabra. Y recuerda esto, el suicidio no es la solución. El suicidio no es la solución. Tienes que creerle a Dios que tú eres especial y que tu vida vale. Tienes que creerle con todo tu corazón que tú eres especial y que hay propósitos contigo, y que vas a estar bien, que tú no eres menos que nadie. Dios conoce lo que has vivido, pero lo más importante es que conoce lo que vivirás. Busca ayuda. Si estas características te sientes con una depresión muy aguda, busca ayuda. Si ves a tus hijos con tristeza, con amargura, busca ayuda. Después voy a estar hablando la semana que viene, porque esa transferencia espiritual también. Si uno se cría en un hogar donde la depresión es el campo, es la atmósfera que uno respira definitivamente, es lo que uno va a aprender. Por eso vamos a estar hablando el martes que viene y yo le invito a que se conecte y le invito también a que usted invite a otras personas, no para que conozcan al pastor Carlos, sino para que conozcan al pastor de pastores, a Jesucristo, nuestro Señor, y que puedan recibir una palabra, porque si se miran, como dije en una prédica, en el espejo de la realidad, entonces puede ser que vivan atados y que tengan todas esas características que manifiestan la infelicidad y la impotencia que sienten. Pero si se miran en el espejo de la palabra de Dios, te vas a encontrar que tu vida vale, que Dios quiere lo mejor para ti y te va a enfocar el Señor a través de su palabra en ese futuro que no es incierto. Y Dios te ayudará a llegar al cumplimiento de su perfecta voluntad hasta que Él nos lleve a su presencia. Pero cuando Él lo determine, no cuando nosotros determinamos morir. No determines morir, determina vivir. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Así que los invito el martes que viene a que usted aparte un tiempo, martes 6 de la tarde, con salud mental a la luz de la palabra. Y le invito que cuando tenga tiempo vuelva a escuchar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para dar inicio a una serie de los mismos donde vamos a estar profundizando con la palabra de Dios diferentes situaciones y problemas que están afectando a millones de personas en todo el mundo. Dios nos da la oportunidad de ser libres y de poder entender lo que estamos viviendo para poder vencer a la luz de su palabra. Gracias de corazón. Dios le bendiga grandemente. Sé que el grupo de intercesión va a estar orando. Estamos trabajando aquí en la iglesia. Algunos hermanos, el hermano Albert, Joshua, lo he visto. La pastora Joana, los chicos están preparando todo para mañana. Mañana vamos a tener un servicio especial donde hermanos van a estar compartiendo. Los niños van a tener participación, así que son todos más que bienvenidos a las 7 de la tarde celebrando Acción de Gracias, ¿verdad? Un servicio poderoso
donde vamos a estar unidos en un mismo sentir glorificando a Cristo. Y están trabajando, arreglando algunas cosas y áreas de aquí de la iglesia que se necesitan, y este servidor va a ir a colaborar ahora con la ayuda, así que al grupo de intercesión le pido que estén orando fuertemente por todas las vidas que están aceptando a Jesús como Señor y Salvador, por todas esas familias que echen raíces y también por la vida de cada uno de ustedes. Gracias de corazón. Si cualquier necesidad, esto lo quería decir, si usted cree y está en una necesidad urgente, no sabe qué hacer o conoce a alguien que le pide ayuda, que tiene pensamientos suicidas, entonces puede llamar al número 1-800, esto es, ¿verdad?, una línea directa para prevención de suicidas, ¿sí? Línea directa 1-800-799-4889. Dice que ahora pusieron 3 dígitos a partir de julio del 2022. El número es el 988, 988. Esos 3 dígitos lo comunican directamente, ¿verdad? Siempre hay que buscar ayuda. Y el peor de los casos, recuerde siempre que Dios está ahí, sí, Dios está ahí, pero si conoce a alguien, no sabe qué hacer en algún momento, ore, siempre ore por las personas, pero si tienen que llamar al 911, llaman 911. Lo más importante es evitar, sea lo que sea, ¿verdad?, que las personas se lastimen y se hagan daño. Y recuérdenles a todos que la vida de todo, pásale este mensaje, que la vida vale, vale y vale. Firmado Dios en la cruz del Calvario cuando Cristo dio su vida. Amén. Así que eso los va a ayudar. Gracias de corazón a todos. Declaro victoria en todas las áreas de sus vidas. Bienestar shalom, bienestar general, tanto emocional, psicológico, como también social. Y declaro su vida llena de la armonía y de la presencia de Dios, su hogar lleno de esa paz que Cristo ha dejado, y una vida tanto de ustedes como de su familia y de su descendencia fructífera y productiva para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Gracias, les amamos en el amor del Señor. Nunca te olvides que Cristo te ama y que tu vida vale. Hasta la próxima. Dios te bendiga.